Aleluya, bienvenidos a la casa del Señor. Un aplauso por favor por todos ustedes. Gracias por estar aquí en la iglesia de Tottenham. ¿Qué les parece si les damos también un aplauso allá a los que nos ven por las redes sociales? Gracias por estar con nosotros, conectado ahí. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 24. Y mientras lo buscas, te invito a que te pongas en pie una vez más. Proverbios capítulo 24. Vamos a leer a partir del verso 3. Si tienes ahí tu Biblia, ponte en pie, todos juntos. Antes de leer, vamos a hacer la declaración de fe. Di conmigo: como hijo de Dios, soy amado, aceptado y perdonado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estoy aquí para adorar a mi Señor, para exaltar su nombre y alabarle con todo mi ser. Amén. Aleluya. Para eso estamos en este lugar. Amén. Bien, vamos a leer todos juntos Proverbios 24, versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Vamos a orar una vez más. Padre eterno, Salvador, te doy gracias por tu palabra. Querido Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Sé tú ministrando, sanando, Señor, con tu palabra, restaurando. Oh Señor, te ruego que haya un cambio en nuestro ser por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar asiento, querido hermano. El título del sermón titula así: antes de la guerra, el consejo. Di conmigo: antes de la guerra, el consejo. ¿Sabes que a veces es bueno detenerse antes de avanzar? Los versos que acabamos de leer, queridos hermanos, nos muestran claramente que la guerra se gana con un buen consejo. Y en un mundo, queridos hermanos, donde nosotros estamos viviendo y donde la verdad se apremia a aquel que está corriendo, a aquel que va deprisa, es difícil pensar siquiera en detenerse. Pero hay momentos que usted y yo tenemos que aprender a detenernos para poder avanzar. Necesitamos de repente escuchar la palabra de Dios. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos detenernos a meditar y a conocer esa palabra para poder seguir avanzando. ¿Sabes qué dice el verso 12 del capítulo 27 de este mismo libro, Proverbios? Dice: el sabio ve el mal y se aparta. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Fíjate lo que dice. Que a veces es bueno detenernos, queridos hermanos, porque muchas familias, iglesias, quizás se destruyeron o terminó todo mal porque simplemente nadie se detuvo a pensar y a meditar, a planificar qué son los siguientes pasos que va a dar. A veces nosotros escuchamos textos como correr, correr y correr y malentendemos esos textos y no queremos parar. Pero es importante a veces pararse, detenerse antes de seguir avanzando. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Por eso he venido a hablarte sobre este tema, queridos hermanos, porque es como muy claro esto. El buen consejo hace que una persona tenga victoria. Las guerras se ganan con un buen consejo, con una buena estrategia. Porque la estrategia hace que un pobre sea rico. El rico es rico porque simplemente tuvo un plan. Las victorias se ganan por esa planificación, detenernos a pensar y a seguir hacia adelante. Si nosotros simplemente queremos caminar hacia adelante, puede que un día tengamos consecuencias negativas. Si nosotros simplemente, sin pensar, meditar, sin detenernos, sin tomar consejo, queremos ir hacia adelante, puede que tropecemos.
Por eso he venido a decirte, detente antes de avanzar. ¿Por qué no le dices a 2 o 3, detente antes de avanzar? Detente antes de avanzar. Quiero tomar algunos puntos. Punto número 1, el arte de detenerte antes de avanzar. Es arte. Y esto me gusta mucho, ¿sabes? Porque yo también dentro de mí tengo algo de música. Yo tocaba y cantaba, muchos años he tocado la guitarra. Y yo, como todo aprendiz, me encantaba que mi guitarra suene todo el tiempo. Yo no paraba. Desde que comenzaba a tocar, empezaba a rasgar o empezaba a darle y no paraba hasta el final. Es más, no sé si has visto en la música que cuando todo termina, el batería sigue dándole como golpes y la guitarra empieza a darle. Yo hasta el último no paraba. Pero ¿sabes qué? Los silencios en la música hace que esa música sea agradable. Y eso no lo entiende uno hasta no ser un verdadero artista. Los silencios en la música son tan importantes para que esa melodía, esa canción, ese ritmo tenga sentido a los oídos. ¿Estás aquí, iglesia? O sea, hay momentos que en la música uno debe de callar. Así como uno cuando está corriendo debe aprender a detenerse, tomar consejo para seguir adelante. Esto tiene que ver con arte. Porque nosotros somos empujados a seguir hacia adelante. Pero tú tienes que aprender a detenerte, a buscar ese consejo. Las palabras que hemos leído son palabras realmente fuertes. Dice, volvamos a leer el verso 3. Con sabiduría se edifica la casa. Para adquirir esa sabiduría uno necesita detenerse. Porque aquella persona que solamente camina lo hace sin sabiduría. La sabiduría hace que tú te puedas detener, meditar, pensar, planificar, llegar a conocer para saber qué paso dar el siguiente. ¿Cuál será el siguiente paso que debes dar en la edificación de tu casa? Puede que no estés construyendo y no vayas a construir una casa, pero estoy seguro que vas a edificar un hogar o estás edificando un hogar. ¿Alguien está aquí conmigo? Puede que yo nunca vaya a construir una casa, pero estoy en la edificación de mi hogar. Los jóvenes un día estarán edificando ese hogar y si lo hacen con sabiduría, eso va a perdurar para siempre. Pero si no lo hacemos con sabiduría, simplemente avanzamos hacia adelante, puede que ese hogar se destruya. De hecho, muchos hogares que se han destruido o están viviendo en problemas porque simplemente por la inercia empezaron a caminar. Como la ley de la vida, bueno, en algún momento tienes que emparejarte y eso empieza a caminar. Y en un momento dado te ves en un mundo, en una familia con muchos problemas. Pero cuando uno se detiene y busca consejo, wow, cambia todo, absolutamente todo. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, volviendo a la música, los silencios son muy importantes, tiene que ver con el arte. Si estoy tocando la guitarra todo el tiempo, necesito callar un poco, necesito parar. Porque eso hace agradable. De la misma manera, todo en esta vida necesita pararse un momento. Necesita pararse a planificar. Punto número 2, ¿cuál es la importancia de detenernos, pensar, meditar y escuchar? Esto es muy importante porque es bíblico. El meditar, queridos hermanos, es bíblico. Cuando una persona quiere meditar, lo que tiene que hacer es detenerse. No hay forma de meditar cuando tú estás haciendo cosas. Es difícil meditar cuando estás haciendo cosas porque terminarás haciendo mal las cosas. Cuando una persona llega a meditar, necesita sentarse, pararse, detenerse y empezar a meditar. Ahora te voy a explicar qué tiene que ver con esto de la meditación. Pero mira lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en esta palabra, día y noche. Ten esos pensamientos. Ahora, la meditación tiene que ver con la imaginación.
Yo no sé si tú eres una persona que se imagina acerca de su día a día o del futuro. Yo creo que sí, todos imaginamos. Ahora fíjate lo que sucede. ¿Qué imaginas de tu vida? ¿Qué estás imaginando? ¿Cosas negativas? ¿Enfermedad? ¿Pobreza? ¿Te irá mal? ¿Te irá bien? ¿Qué es lo que estás meditando? Cuando una persona medita, tal cual como el Señor le ha dicho a Josué, medita en esta palabra día y noche, lo que significa es imaginarnos conforme a las promesas de Dios. Si Dios dice que no nos va a desamparar, no nos va a dejar, ¿cuál debe ser mi imaginación o mi meditación? Yo caminando de la mano de Dios. ¿Estás aquí conmigo? No importa tus errores, yo caminando de la mano de Dios. No importa aquellos momentos que de repente tropiezas, tú caminando de la mano de Dios. Esa es la meditación que debemos tener. Ahora, es importante que estamos hablando de la edificación y de la guerra. Hay que imaginarnos que en esa edificación Dios está en primera línea edificando contigo. Pero si yo de repente empiezo a imaginarme que las cosas van a salir mal, no va a ir bien, ¿qué decisión va a tomar la otra parte? Porque la edificación de un hogar no tiene que ver con uno, tiene que ver con muchos. Comenzando desde dos, una pareja, ¿estás aquí conmigo? Y después los hijos. Porque una persona puede querer tener unos hijos muy unidos, pero ¿qué si los hijos están más su corazón en la calle? Más queriendo estar en la calle, es difícil eso. Pero yo imagino en el nombre del Señor que Jehová está edificando mi casa, que Jehová está tocando el corazón de mis hijos, de mi esposa y de todos allí para tener unidad. Es muy importante detenernos para avanzar, detenernos para meditar. Medita en esa palabra, imagina esa palabra, piensa en esa palabra. La meditación no tiene que ver con dejar la mente vacía. Al contrario, llenar tu mente de las promesas de Dios. Meditar en la palabra es que esa palabra entre en tu mente y en tu corazón. ¿Tú has meditado alguna vez quizás en el trabajo? ¿Has meditado acerca de tu salud, de tu hogar, de las cosas que quizás tu padre te ha dicho o te dice? ¿Has meditado alguna vez en esas cosas? Cuando de repente tu padre, enojado, te ha empezado a decir cosas negativas, como no sirves, siempre rompes las cosas, siempre eres igual, nunca vas a cambiar. Y uno empieza a meditar en esas cosas y a imaginarse conforme a esas palabras. Eso es meditar en las palabras de tu padre. Ahora, a lo mejor tu padre, tú vas a poder, tú eres muy hermoso, tú eres muy hermosa, no importa hasta dónde quieras llegar, que nadie te detenga. Y uno empieza a meditar en esas palabras. Mi padre me decía, mi padre me dijo alguna vez que nadie apague tus sueños. Tú puedes alcanzar todo lo que quieras. Uno está meditando en las palabras de su padre. Está bien esto. Pero lo más importante, meditar no es solamente meditar por meditar, sino meditar en la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Meditar en la palabra de Dios es tomar esta palabra que quizás no sabes de dónde viene, pero viene de Dios. Es una palabra que quizás conoces o no conoces, y cuando lo leas empieces a pensar que esa palabra es para ti. No es para Josué en este caso solamente, no es para fulano mengano, es para ti. El Señor, cuando te dice que medites en esa palabra de día y de noche para que hagas prosperar tu camino, te lo está diciendo a ti también, porque es palabra de Dios para su pueblo, para nosotros sus hijos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es meditar. Otra de las cosas que viene en cuanto a meditar es reflexionar para poder actuar. Necesitas reflexionar un momento. Voy a reflexionar en esto. O voy a darles una reflexión. ¿Recuerdas esta palabra? ¿Sabes? Voy a reflexionar, voy a pensar. Voy a ver qué es lo que está pasando con mi vida y voy a compararla a la palabra de Dios. Quizás estoy caminando por vista. Quizás estoy caminando por mis fuerzas. Necesito caminar en el momento que estoy reflexionando. Necesito caminar basado en estas promesas. Necesito creer estas promesas. Si el Señor dice que yo, aunque no tenga nada, digo rico soy, tengo que aprender a decir y tengo que imaginarme que soy rico. Alguien dice amén. Si estoy viviendo en debilidad y el Señor me dice que soy fuerte, tengo que imaginarme que soy fuerte. No pensar y meditar en esa debilidad que estoy viviendo.
Pero para eso necesitas detenerte. ¿Estás aquí, iglesia? Otra de las cosas que hace uno cuando se detiene, y es muy importante, es la planificación u organización. Esto es muy sabio. Planificar, organizar, son cosas importantes. Pero para eso necesitas detenerte. ¿Sabes cómo es mi día? Yo no sé si yo o mi esposa, no sé quién de los dos está más ocupado. O quizás mis hijos son los más ocupados. Pero te podría decir que casi no tengo tiempo. Tengo el día súper ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. La agenda súper llena. Es más, me faltan días. A veces le digo, Señor, ¿por qué no hay un octavo día? 26 horas, 27 horas, me encantaría. Por eso no me gusta dormir. Pero cuando duermo, eso sí, tampoco quiero levantarme. No sé si te pasa eso. ¿Ok? Entonces, en medio de tantas cosas que uno tiene que hacer, es difícil pensar para detenernos, planificar y ordenar. Pero ¿qué sucede cuando una persona no se detiene a planificar y a ordenar? Termina viviendo en un basural, pero no solamente físico, emocional y hasta espiritual. Por eso es importante detenernos. ¿Sabes que cuando uno recibe una palabra, corre la buena carrera, y de repente sale Alex Campos diciendo como que ni siquiera te detengas para poder tomar impulso? Y a mí me encanta eso. Ni siquiera me detengo para tomar impulso. Pero ahora recibo esta palabra, decirle el Señor diciéndome, detente para avanzar. Porque necesitas meditar, necesitas planificar y necesitas ordenar. Y lo primero que quiero que ordenes es quizás tu escritorio. Iglesia, ¿estás aquí conmigo? Necesitas ordenar tu escritorio. Y después de ordenar ese escritorio, ordenar tus sentimientos, ordenar tus emociones, ordenar las cosas que quizás están desordenadas. Y entonces ahora empiezas a planificar y tener un proyecto de vida. ¿Cuántos tienen un proyecto? Los que no, hoy es el día que empieces. Pero necesitas tener un proyecto. Para eso necesitas detenerte. No sé si quizás te pasa lo mismo que me pasa a mí. Que tienes los días así muy contados, trabajados, tu agenda llena, no te da tiempo para casi nada. Quizás vives esa vida, pero necesitas violentamente detenerte un momento. Voy a parar la agenda, voy a detenerme, voy a meditar, voy a planificar y voy a ordenar. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no le dices al que está al lado, detente para meditar, planificar? ¿Sabes lo que dice? Por favor, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Mira lo que dice. Pero hágase todo decentemente y con orden. Después de que el apóstol está dando una serie de instrucciones, dice, tienes que hacer las cosas con orden. Para tener estas cosas con orden, para tener orden en tu vida, necesitas detenerte. Necesitas parar un poco. Este es el mensaje que yo tengo desde el del Señor para tu vida. Necesitas detenerte. Hay veces que corremos tanto por el trabajo. Porque claro, el hecho de no trabajar un día o unas horas económicamente supone una pérdida. El hecho de que de repente tenga que parar y no tenga que hacer más cosas de las que quizás estoy haciendo, de alguna manera supone una pérdida, pero esa pérdida llega a ser una gran ganancia. Porque como dice la escritura, el verso 6, porque con ingenio harás la guerra. O en el momento que uno tiene guerra, se levanta y lo que quiere uno es hacerle frente, pero primeramente tiene que detenerse para tener allí una meditación y planificación y organización. Jesús mismo dijo, qué hombre, o sea, qué reino,
que ve que tiene un ataque de muchísima gente y tiene la mitad de gente que le va a hacer frente, mejor va y hace las paces antes de que lleguen aquí. Pero todo eso es planificación, organización, sabiduría que usted y yo necesitamos. Otra de las cosas que necesitamos usted y yo es el escuchar. Esto me encanta mucho. Escuchar. Usted y yo necesitamos aprender a escuchar. Hay momentos que yo me pongo ahí, me siento con alguien, con cualquier persona. Me siento para poder conversar. Generalmente suelo encontrar personas que tienen mucho que decir, mucho que comentar. Y en el momento que trato de explicarles, en ese momento me cortan para seguir explicándome su vida. ¿Sabes? Esto es bueno porque todos necesitamos que alguien nos escuche. Por eso les he pedido a las damas levantar la mano. Damas, levantar la mano. Les he pedido algo el día miércoles y hoy les quiero extender también esta invitación. Quiero invitarles a un café, pero no conmigo, sino con mi esposa. Porque como somos una sola carne, que puedan quedar entre ustedes a tomar un café, porque necesitan hablar, necesitan hacer comentarios, necesitan sacar lo que uno tiene dentro, para que cuando su esposo venga a casa no le tengan que aplastar ahí con toda la historia que tengan que contar, puedan contar con sus hermanos. Alguien dice amén. Necesitas hablar, así que dale un fuerte aplauso al Señor. Queda con las hermanas. Pero fíjate, volviendo al tema, si tú tienes mucho que decir, necesitas que alguien te escuche. Necesitas que alguien te preste atención. Y por medio de prestar atención, uno aprende. Uno aprende a no hacer las cosas de las maneras como los hizo la hermana, o aprende a hacer como lo hizo la hermana. Si le salió bien, si las cosas le fueron bien, yo necesito aprender por medio de lo que ella me está enseñando o le está diciendo. Pero para eso tiene que haber un oído que esté dispuesto a escuchar. Los consejos vienen a través de el escuchar. Yo quiero un consejo, tengo que estar dispuesto a escuchar. Cuando yo quiero un consejo, no solamente quiero hablar, quiero también escuchar. Necesito escuchar. Si yo no estoy dispuesto a escuchar, nunca voy a aprender. Pero si estoy dispuesto a escuchar, voy a aprender, voy a considerar. Escuchar es dejar que la otra persona hable. Y en el hogar necesitamos eso. ¿Cuántos ya grandes se dieron cuenta que su padre era un sabio? Porque escucho a personas mayores decir, mi padre decía estas cosas. Pero claro, cuando tú estabas en casa, quizás no hacías caso a tu padre. Y ahora que ya quizás estás lejos de tu padre o tu padre ya no está, es cuando te das cuenta, mi padre tenía razón. Esto es algo que es cierto, que la mayoría de las personas de los 30 para adelante es cuando están buscando a los padres para ese consejo. 40, 50 están buscando el consejo de sus padres, pero los padres ya no están allí. Porque cuando tenían 15, pensaban y decían, este viejo anticuado no sabe lo que está diciendo, porque las cosas modernas hoy él no las conoce. ¿Estás aquí, iglesia? Necesitamos tener un corazón o unos oídos que quieran escuchar. Vamos al punto número 3. ¿Cuál es el valor de un buen consejo? Ya que la palabra de Dios dice, porque con ingenio harás la guerra. ¿Cuál es ese valor tan grande? ¿Por qué razón yo debo de buscar un consejo? ¿Por qué razón tú deberías de buscar un consejo? Por favor, pregúntale al que está al lado, ¿por qué tú tendrías que buscar un consejo? ¿Cuál es la razón por la cual tú necesitas un consejo? Cuando los primeros años, cuando Dios me llamó al ministerio, comenzamos la congregación. El Señor me dijo, aparte estos días, porque vas a estar en la iglesia y vas a esperar a la gente para que puedas darles mi consejo. Y yo en principio, pero ¿quién necesita consejo? Aparte, ¿quién va a venir aquí? Pero fielmente yo en obediencia venía a la iglesia y aprovechaba para hacer todos los trabajos que tenía que hacer. Mi pregunta era, ¿quién necesita un consejo? ¿Por qué necesitaría un consejo? ¿Por qué yo tendría que buscar un consejo si yo lo sé todo? Entonces entendí algo y apúntalo allí.
Porque en realidad no lo sabemos todo. En realidad no lo sabemos todo. Yo con 20 años, más o menos a los 20 años, ya estábamos como firmes en el hogar, en la casa. Yo sinceramente me creía que ya lo sabía todo. Había leído libros acerca de cómo ser un buen esposo y cómo ser un padre. Años después me doy cuenta que era un fracasado como esposo y padre. Me di cuenta que había fracasado y que no sabía nada, que necesitaba aprender. Entonces es allí cuando empecé a buscar ese verdadero consejo. Porque cuando alguien me estaba queriendo aconsejar con 20 años, de repente yo pensaba, si yo ya lo sé eso, ya lo leí en ese libro. ¿Por qué necesitamos un consejo? Porque no lo sabemos todo. No importa cuántos años tengamos. Quizás aquí hay alguna persona de 60 años, 70, 80. Y pueda decir, yo ya estoy viejo ya. Aún ahí puedo decirte con mucho respeto que todavía no sabes todo. Que necesitas todavía, que necesitamos aprender. ¿Alguien está aquí conmigo, iglesia? Necesitas un consejo porque no lo sabemos todo. Ahora, hay unos principios aquí que es muy importante que los tomemos en cuenta por este tema que estamos hablando. Número uno, querido hermano, la vida es una guerra. Cuando yo veo este verso, pero no hoy, sino siempre, cuando he visto este verso, porque con ingenio harás la guerra, en ese momento rápidamente me imagino lo que pasaba con los romanos, luchando con los israelitas. Usted sabe la guerra en los años 70, que Israel se quiso librar de la opresión de los romanos. Una lucha tremenda. Puedes leer en los libros de historia, son muy interesantes. Me imagino rápidamente esto, no sé por qué. En el momento que yo veo, con ingenio harás la guerra, me imagino una guerra. Entonces rápidamente pienso y digo, este verso no es para mí, porque ya pasó el tiempo de guerra. Yo no voy a tomar una espada. Yo no me voy a pelear con la gente. Pero si te das cuenta, la vida es una guerra. Comienza la guerra cuando tus hijos te dicen, mamá, yo ya no voy a ir a la iglesia. Comienza la guerra. Haz tu habitación. No, yo no lo voy a. Comienza la guerra. Voy a dar a luz a tu bebé y tienes que darle a amamantar. Los que están amamantando, comienza la guerra, porque hay bebés que no quieren tomar leche. ¿Estás aquí, iglesia? De repente la guerra comienza ya. Hay muchos tipos de guerra. También te quiero hablar acerca de la guerra espiritual. En el momento que uno viene a Dios o se quiere parar firme, en el momento que da un paso espiritual y dice, desde el día de hoy voy a ir a la intercesión, empezó la guerra. No tiene que llegar al día de la intercesión para hacer que ya en el nombre de Jesús, Satanás fuera. No, en el momento que uno dice voy a dar el siguiente paso, ya comenzó la guerra. Vienes a Jesucristo, dice, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Comenzó la guerra. Eres el enemigo número uno de Satanás y él quiere destruirte. Y él vino a matar, a destruir, a robar. Cuando de repente reviso el verso, él vino a matar y a destruir. Pero si ya te han matado, ¿cómo es que quiere destruir todavía? Porque aún muerto él puede destruirte. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Tu testimonio. Hace unos años atrás murió un predicador muy reconocido, no voy a decir su nombre. Muy reconocido, murió de años y años de estar ministrando, pastoreando. Pero ya muerto, empezó el enemigo a sacar cosas sucias de él. Su testimonio, y claro, la iglesia fue afectada. Así que el enemigo siempre habrá lugar para querer destruirnos. Estamos en una guerra. Como padres estamos en guerra. Porque el enemigo quiere quitarnos a nuestros hijos. Como los esposos están en una guerra. Porque el enemigo quiere confundir a tu esposa. Esposas están en guerra porque el enemigo quiere dañar la cabeza. Porque si daña la cabeza, todo el cuerpo se duele. Estamos en guerra. Entonces, para tener victoria, necesitamos detenernos para buscar consejo. Jóvenes necesitan detenerse para buscar consejo.
estoy casi seguro que esos corazones no se maltratarán, no se dañarán, no se van a ir si nosotros buscamos consejos. Cuando yo era adolescente, como todo adolescente, obviamente mi corazón empezó a latir, ya casi de niño, eso me sucedió, por las niñas. Yo andaba bien, yo andaba feliz, hasta que una niña pasó por delante de mí, mi corazón empezó a... Era un sentimiento nunca experienciado, nunca lo había vivido ese sentimiento. Entonces empecé a mirar, no busqué consejo. Aunque a mi hermano le preguntaba, a uno de mis hermanos le preguntaba, él era como mi padre, mi hermano mayor. Yo le preguntaba todo, pero él me enseñaba según a lo que él pensaba. De hecho, alguna vez me dio una enseñanza mala y fea y mentirosa. Y yo le creí. Y en el momento que una niña de repente se me acerca, claro, yo pensé conforme a lo que me estaba enseñando. Y claro, me equivoqué aquel día. Pero entonces empecé a ver que mis hermanos, mis primos, los amigos de mis hermanos entregaban su corazón a una niña y esa niña le rompió el corazón, y todos mis hermanos, todos esos amigos mayores, llorando amargadamente, deseando morirse, porque de repente se enamoraron. Yo no busqué ese consejo, pero me di cuenta viéndoles a estos que no se podía uno enamorar de una niña porque la niña te rompía el corazón. Entonces yo dije, no me enamoro hasta que me case. Tomé consejo por aquello que estaba viendo alrededor de mí. Pero ¿sabes cuántas personas sufren? Porque de repente no hay nadie que les dé ese consejo de decirles, no te enamores. No entregues tu corazón a alguien que va a romper, que no estés seguro de eso. Entonces jóvenes necesitan el consejo. Alguien dice amén. Detenerse, no solamente me gusta aquel o aquella persona, vámonos para adelante. Vamos al siguiente punto porque me tiene que gustar. Y si me gusta a mí, ahí voy. No, voy a detenerme, voy a buscar el consejo, voy a preguntar cuántos corazones se cuidaron simplemente porque se detuvieron. ¿Cuántas personas no tienen el corazón roto porque simplemente se detuvieron y buscaron el consejo de decir, mira, fulanito me está gustando, puedo ir para allá, quizás hay oportunidad? Y en medio de ese consejo uno encuentra una respuesta de Dios. Porque el que se detiene para considerar, para detener, para poder meditar, para buscar consejos, siempre va a tener una salida buena. Quizás no 100%, pero va a tener las probabilidades de que no tenga ningún problema. Por eso es importante el buen consejo, porque hay guerra, queridos hermanos. Ahora, por mucho que te vaya bien, por mucho que estés bien, que tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu hogar, tu trabajo, todo vaya bien, siempre estará el enemigo buscando hacerte caer, siempre. Alguien me dijo, mira, mi hogar se rompió. Porque quizás no era la voluntad del Padre que yo estuviera allí. La voluntad del Padre, claro que era. Lo que no has considerado es que había el enemigo que estaba golpeando todo el tiempo tu vida. Y que tú necesitabas detenerte para poder buscar consejo. ¿Cuántos hogares se han restaurado porque buscaron consejo? ¿Y cuántos hogares no se han restaurado, no se han roto porque por falta de consejo? Porque quieras o no, uno empieza a actuar conforme a lo que tiene en el corazón. Y si a mí me daña, mi esposa me daña a mí el corazón, yo estoy ahí presto para responder con ese daño. Y de la misma manera mi esposa. Pero si yo busco un consejo, en otras palabras, considero aquello que yo estoy sintiendo y lo que estoy pensando. ¿Estás aquí, iglesia? Tiene un valor muy, muy fuerte el buscar ese consejo. Sabes, cada día enfrentamos lecciones, todos los días. Y en Jesús nosotros tenemos victoria. Mira lo que dice Proverbios 2:5. Proverbios 2:5. Desde el verso 1 vamos a leer. Hijo mío, si recibierais mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mira el verso 4 lo que dice: si como a plata buscares y la escudriñares como a tesoros. El consejo de Dios, si lo buscares como a plata, como cuando nosotros buscamos ganarnos 1,000 libras más, como cuando buscamos eso. Estoy pensando en pedirle un aumento a mi jefe. Hace unos años atrás trabajaba con los judíos, hace muchos años atrás. ¿Sabes cuál está en el corazón de todos nosotros los trabajadores? Estaba pedirle un aumento al jefe, porque sentíamos que nos pagaba muy poco conforme al trabajo que nosotros hacíamos. Entonces todos estábamos pensando en pedirle un aumento al jefe, siempre, pero nadie se atrevía. Pero teníamos eso en el corazón: voy a hablar con el jefe, voy a hablar con él. Esa era la conversación de todos los días. Si nosotros estaríamos buscando ese aumento que quizás estaba buscando yo, la ley de Jehová, los mandamientos, el consejo de Jehová. ¡Wow! Mira lo que dicen las escrituras. Si buscas ese consejo, vas a entender el temor del Señor, y eso te va a llevar a la sabiduría. Y cuando tengas esa sabiduría, vas a saber qué hacer en cada paso que vayas a dar, sea en el trabajo, sea en el hogar. Vas a saber responder quizás a las cuestiones que van surgiendo en tu hogar. Los problemas se suscitan en pequeñas cosas, pero muy pequeñas cosas. De repente dejo el vaso en la mesa y en vez de dejarlo en el fregadero se hizo un problema de eso. Y de repente, pero ¿por qué no dejaste el vaso para allá? Entonces tú estás allí para responder: por una sola cosa te ofendes. Perdón, cariño, ahora mismo lo voy a llevar. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Sabes que las respuestas con sabiduría hacen que nuestras guerras terminen en victoria? O que simplemente perdamos. ¿Cuántas personas realmente han llegado a casi destruir su hogar? Y revisamos dónde comenzó eso. Comenzó, perdón por la palabra, en una tontería. Ni siquiera hubo un problema grande. Esa cosa pequeña dio a otra, al final se hizo tan grande que estamos hablando ahora de destruirnos. Por eso es importante detenernos, porque en esta guerra que nosotros estamos librando, nosotros somos victoriosos. Alguien dice amén. Aleluya. Dan su fuerte aplauso. El consejo nos prepara para vencer. El consejo no solamente se busca cuando las cosas me están yendo mal. No solamente debo aprender a buscar, detenerme para buscar consejo cuando sé que las cosas están mal. No. Querido hermano, quiero que te precipites hacia la victoria buscando el consejo antes de tiempo. Qué hermoso es cuando un joven dice: no pienso en casarme, pero quiero un consejo de cómo lo haría si un día llego a dar ese paso. Esto es hermoso. Todavía no pienso en casarme, todavía no pienso en tener una pareja, pero me gustaría saber cómo se da ese paso. ¿Qué debo de hacer si un día tengo esta oportunidad? Si tengo una pareja, si tengo un esposo, una esposa, el que sea, necesito el consejo. Me estoy precipitando para tener victoria en mi hogar. Pero si yo espero a ser padre, madre, entonces busco el consejo, no, voy a equivocarme muchísimas veces. Nadie es profesional sin antes una preparación. ¿Quieres tener victoria? En el Señor tienes mucho consejo, pero necesitas buscarlo. Si lo buscas como buscas la plata, eres un vencedor. Alguien dice amén. Necesitamos buscar ese consejo. Quiero hablarte en este segundo punto de hombres que no buscaron ese consejo y de hombres que sí buscaron ese consejo, que se detuvieron para pensar y no solamente corrieron. Y es el caso de Nehemías. ¿Usted escuchaba a Nehemías? Nehemías fue un hombre que vivió en el reino de aquel que había esclavizado, se podría decir, había oprimido al pueblo de Israel.
Y él era uno de los, ocupaba un puesto en el palacio. Y un día Dios tocó el corazón de estos reyes y mandaron a poder reedificar los muros de Jericó, el templo de Dios. Y Nehemías era uno de los que había sido encargado por el rey para poder ir y reedificar los muros. Él llegó y apremiaba a hacer rápidamente las cosas porque el enemigo también estaba acechando. Había que hacer las cosas rápidas para la reedificación. Si tú lees Nehemías, te vas a dar cuenta que él llega, parece que él está todo pancho. ¿Usted entiende eso de pancho? Tranquilo, así como que llega tranquilo, se da un paseíto por la noche a ver los muros como están. Esto sí es bueno, ora al Señor, no dice nada a nadie, está todo callado, mira simplemente buscando el consejo de Dios. Por eso él ora. ¿Y sabes cuál es el fin de eso? Que él termina reedificando los muros. ¡Wow! Para la gloria de Dios. Porque él se detuvo. No llegó alocadamente. He venido a reedificar la casa. Tenemos que hacer rápidamente las cosas. Y empezó a trabajar. No, él se detuvo. Él se detuvo y hizo las cosas bien. Pero ¿sabes cómo fue el actuar de el rey Saúl? El rey Saúl alocadamente hizo las cosas. Le dijo Samuel, espérame 7 días hasta que yo venga y ofrezca sacrificios y después vas a hacer la guerra. Y él no esperó al profeta. Había llegado, sí, el 6º día, estaba allí y la gente se le estaba desertando y de repente hace el sacrificio que él como rey no podía hacerlo. Y en medio de hacer el sacrificio, de repente llega el profeta y le dice, ¿qué has hecho? Dice, no, porque tardaste tú. Yo empecé a hacer sacrificios a tu Dios para que me vaya bien. Pues ahora te va a ir mal porque lo has hecho alocadamente y no te has detenido. Necesitas detenerte y no hacer las cosas precipitadamente. No lo hagas alocadamente. Detente a buscar el consejo de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes qué hizo Jesús, nuestro Señor y Salvador? Él tenía que elegir a sus 12 apóstoles. Él cada cosa que hacía, fíjate, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, él todas las madrugadas se iba a orar. El día que iba a elegir a 12 de sus apóstoles, dice que pasó la noche entera orando. En otras palabras, buscando consejo. Estaba pidiéndole al Padre. Es más, antes de ir a la cruz, él fue a buscar consejo. Y ahí oró con todo su corazón suplicando y dijo, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, hasta el último paso, lo que él hizo es ir a buscar el consejo de Dios, el consejo del Padre, pero que no se haga mi voluntad. Porque si yo busco un consejo, no es que tú me digas lo que yo quiero escuchar, que eso también nos pasa. Yo quiero buscar un consejo, pero quiere que mi consejero me diga lo que yo quiero escuchar. Y eso es un error, que me diga lo que tiene que decirme y que yo esté dispuesto a escuchar y a meditar en lo que me va a decir. Alguien dice amén. Los hijos, no sé si aquí hay hijos, que no busquen a sus padres para que les digan sus padres lo que ustedes quieren escuchar, sino que les digan lo que los padres tienen que decirles y que nosotros estemos prestos para escuchar. Jesús estaba allí para decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, lo que yo quiero es no tomar esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, el que manda aquí eres tú. Y si tú has determinado que yo tome esta copa, yo lo voy a tomar. Cuando yo busco un consejo que sea exactamente para eso, para escuchar el consejo, no para que me terminen diciendo lo que yo quiero escuchar. Jesús fue a buscar ese consejo. Sansón era otra de las personas que no escuchaba ni buscaba consejo. ¿Sabes cómo terminó Sansón? Con los ojos, lo sacaron los ojos. La fuerza que él tenía lo había perdido. Pero si tú lees la historia de Sansón en el libro de Jueces, esta persona nunca buscaba consejo. Todo lo que hacía, ni siquiera le declaraba a sus padres. Un día un león muy joven le salió al encuentro y él fue y lo mató. Estaba en el camino juntamente con sus padres. Fue y no le declaró nada. Cuando iban volviendo, él fue a buscar al león, el cuerpo del león, y vio que había miel en el cuerpo del león muerto. Sacó, tomó la miel,
llevó un poco, le dio a sus padres, pero nunca les declaró ni siquiera de dónde había venido esa miel. Porque él simplemente no tomaba en cuenta a sus padres. Un día se enamoró de una filistea, de la hija del pueblo enemigo. Se enamoró, fue a buscar a sus padres y le dijo: tomen a esta mujer por esposa para mí porque la quiero. Y los padres le dijeron: pero hijo, ¿acaso no hay mujer aquí en nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que querer tomar una mujer de un pueblo enemigo? Y él dijo: no, yo quiero esa mujer. O sea, no quería escuchar ningún consejo. Y fíjate cómo terminó. Con los ojos fuera, sin fuerzas alguna, siendo la burla del pueblo enemigo de los filisteos, porque no quiso el consejo. Oh, yo oro para que nuestros hijos escuchen el consejo de ustedes, los padres, y que no terminen nuestros hijos con los ojos fuera. Aunque Sansón obviamente está en el libro en los hebreos, de los héroes de la fe, pero este terminó muy mal. Al final se arrepintió y dijo: voy a destruir, devuélveme la fuerza, Señor, perdóname. O sea, que se arrepintió totalmente y Dios le perdonó, pero terminó muerto aquel día. Juntamente con el enemigo murió, porque simplemente nunca buscó el consejo. Así que tú y yo necesitamos consejos, porque simplemente no lo sabemos todo. No importa la edad que tengamos, no lo sabemos todo. Yo también busco consejo para mi casa, para mi hogar, para la iglesia. Busco el consejo porque sé que no lo tengo todo. Tengo al Espíritu Santo que siempre me está hablando. Tengo al Espíritu Santo que me guía. Pero eso no es suficiente. Necesito el consejo de alguien. Necesito que alguien pueda decirme: sí, está bien lo que estás haciendo. O no, por ese camino no lo hagas. Pero que yo esté dispuesto a escuchar. Iglesia, ¿estás aquí conmigo? ¿Por qué no te pones en pie, querido hermano? Que nosotros no seamos ese Sansón, sino ese Nehemías. Que nosotros copiemos a Jesús. Que si queremos dar un paso, que sea realmente para buscar la guía del Señor. Ahora es importante esto, que tú busques ese consejo, pero sepas a quién buscar. No busques ese consejo, jóvenes, no busquen ese consejo en un amigo del trabajo. Hombres y mujeres, no busquen ese consejo en un amigo del trabajo, no lo hagan. Busquen un consejo donde tienen que buscar consejo. Y está su pastor dispuesto a escucharlos. Hay hermanos aquí maduros, jóvenes que no son mayores, pero son maduros en la fe. Ahora van a postular para ser pastores principiantes. A muchos de nuestros jóvenes este año van a estar estudiando y trabajando muy duro para que puedan ser reconocidos como ministros certificados, como ministros licenciados, porque están estudiando. ¿Sabes? Hay gente que tiene la capacidad de poder dar un consejo espiritual bíblico. No busques un consejo allá donde sea. Porque si le cuentas a un compañero: oye, me va mal así con mi esposo, por ejemplo, me va mal con mi esposo, ¿sabes qué te va a decir? Las mujeres no lloran ya. Así que manda a volar a ese. Tú eres una loba, te va a decir esas palabras. Así que no busques un consejo de afuera. Busca un consejo donde realmente vas a encontrar el consejo de Dios. Cuando alguien sepa qué decirte de lo que dice Dios, que sea en el nombre del Señor, que te pueda declarar esta palabra, tu vida va a ir bien, tu hogar se va a mantener. Porque es fácil decir cuando tú estás quizás molesto porque tu esposa no está reaccionando como tú quieres que reaccione, o tu esposo no está reaccionando así. Es muy fácil que alguien te diga: mándale a volar porque es mejor estar así. Y tú que le digas: mira, tarjeta roja desde el día de hoy, fuera de la casa. Pero luego te das cuenta que esa era la peor decisión que has tomado. Todo puede estar bien si tú buscas el consejo de Dios. Cuando uno busca el consejo de Dios, cuando uno mira a Dios, Dios no te deja sin una respuesta. Y quizás antes de que tú le pidas algo, ya Él le ha empezado a obrar. Porque solamente hace falta que pongas en tu corazón ese hecho de decir: yo quiero el consejo de mi Señor. Y en ese momento Dios empieza a obrar en tu favor. Y antes quizás que puedas decir una palabra, ya el Señor dio una respuesta. Pero necesitas tener esto en tu mente y en tu corazón. Empieza a buscar consejo porque estás en guerra, te guste o no. Hay guerra, queridos hermanos, guerra espiritual, guerra física, guerra emocional. Estás en una guerra. Para vencer esa guerra necesitas ese buen consejo.
Quieres vivir en victoria porque tienes la victoria, pero necesitas ese consejo, porque teniendo la victoria puedes vivir como un derrotado. Teniendo a Jesús que lo venció todo por ti y por mí, puedes vivir como un pobre derrotado, como un miserable. Pero si buscas ese consejo de Dios, en hombres y mujeres sabios, estoy seguro que vas a vivir esa victoria que Jesús ya te lo dio en la cruz del Calvario. Alguien dice amén. Aleluya. Dios es bueno. Por Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia. O sea, hay pensamientos que te llevarán a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Oh, no hay verso mejor para sellar esta palabra. Si tú vas rápidamente, alocadamente, no te detienes, no buscas consejo, lo que te espera es la pobreza. Pero si tú te detienes, buscas consejo, si no quieres hablarle a ningún hombre o mujer, por lo menos detente para levantar tus manos al cielo y decir: Señor, ¿qué hago en este paso? Te pido que me guíes. ¿Qué puedo hacer? Las cosas en casa, en el trabajo, la economía no están bien. Te pido ese consejo. Tranquilo, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. El Espíritu Santo va a hablar directamente a tu vida. O lo va a hacer a través de tu hermano, de tu hermana. Dios lo va a hacer, pero necesitas tener el corazón que pueda decir: Señor, no sé qué hacer, dime qué paso debo de dar. Y en ese momento, la abundancia, la victoria viene sobre tu vida. Alguien dice amén. Vamos a orar con esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, he escuchado tu palabra y creo en tu palabra, Señor. Que en nuestros corazones se anide, Señor Jesús, ese pensamiento de buscar ese consejo, Señor. Que nosotros en nuestros corazones tengamos esa predisposición de poder buscar el consejo. Tu consejo, Dios mío. No queremos el consejo humano. No queremos, Señor Jesús, las salidas humanas. Queremos tu consejo, Dios mío. Tú sabes las guerras que está librando mi hermana, Señor. Tú sabes, Señor, las batallas que está librando mi hermano, Dios mío. Tú conoces. Tú conoces, Señor Jesús, el sacrificio que cada día hace, Señor, por mantenerse en pie ese joven, Dios mío. Tú los conoces, Señor Jesús. Padre eterno, Salvador, te ruego que tu consejo sea en el corazón y en la mente de tus hijos. Que puedan vivir en la victoria que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Oh Señor, que podamos decir a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida ha sido la muerte en victoria. Que nosotros podamos declarar vida, Señor, donde vemos las cosas oscuras, por la victoria que tú nos has dado, Señor, y con tu consejo hablemos, Señor, a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Padre eterno, si hubiera alguno que está a punto, Señor, de bajar las manos ya y soltarlo todo, te pido que tu fortaleza espiritual sea en su corazón en este momento, en el nombre de Jesús. Sana su corazón, todas sus heridas, Señor, provocadas, Dios mío, por su esposo, por el trabajo y por todas las cosas, Señor. Sana ese corazón en el nombre de Jesús. Dale la victoria en el nombre de Jesús. Dale la victoria en el nombre de Jesús. Tú levanta, Señor, sus brazos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Salvador. Tuya es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero sabes, vamos a hacer una cosa más, que sé que el Espíritu Santo de Dios me está guiando ahora. ¿Qué le parece si usted y yo oramos los unos por los otros? ¿Por qué no tomas a uno o a dos y puedas quizás de alguna manera tomarle las manos y levantarles? A veces alguien está esperando por ti para que le levantes las manos. Allí hagan un grupo, hagan rápidamente allí, levanten las manos de ahí. Que ninguno se quede solo. Ora por alguien, ora por alguien. Los obreros, les invito a que vengan por aquí. Vean aquí a los hermanos, quien esté solo, que no esté solo. Que podamos los obreros buscar a las personas. Vamos a orar los unos a los otros. Que nadie se quede solo. Todos, este es el tiempo de que puedas orar por tu hermano. Señor, tu consejo sea en su corazón, Padre. Oh Señor, trayendo sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Dios mío. Oh, estamos aquí para levantarnos las manos los unos a los otros, Señor.
Si alguien, Señor, está casi con las manos caídas, Padre, ahí está su hermano, ahí está tu hijo, Señor, levantando sus manos, Padre. Oh Dios eterno, Salvador, glorifícate, Señor. Puede, Señor, que alguno no quiera, Dios mío, que alguno en realidad ni siquiera quiera probar una vez más, ni siquiera quiera intentarlo una vez más, ni siquiera quiera buscar un consejo. Pero yo hoy oro, Señor, para que tu fortaleza sea en él, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que tu sabiduría sea en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Fortaleza espiritual en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, Padre eterno, Espíritu Santo, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, todo espíritu de las tinieblas que ha estado molestando a mis hermanos. En el nombre de Jesús, destruye todo muro que se haya levantado sobre tus hijos, muros que les detienen en el nombre de Jesús. Oh Señor, renuncio, Señor, todo problema espiritual en el nombre de Jesús, todo pleito en el nombre de Jesús, fuera de nuestros hogares, toda rebeldía fuera del corazón de nuestros hijos, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, llamamos a la santidad, Dios mío. Ahora, Señor Jesús, a la prudencia, a la sabiduría, a la inteligencia, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Señor, en cada uno de tus hijos, en el nombre del Señor. Gloria, gloria, honra y poder, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. El Señor está contigo. Dile, el Señor está contigo. Díganse unos a otros.